Muy bien. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, por favor. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda carta de Pablo a su hijo Timoteo. ¿Sí, ya lo tenemos? Capítulo 2, verso 15. Recuerden que Timoteo está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. 2:15. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios, ¿qué dice? Aprobado. Dilo conmigo, aprobado. A ver, dilo otra vez, aprobado. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué, dice, avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí nos vamos a centrar en la primera parte de esta carta, donde dice, procura con diligencia a presentarte a Dios aprobado. Hasta ahí vamos a meditar el día de hoy. Procura con diligencia presentarte a Dios, que dice, aprobado. Entonces, la base de nuestra salvación y nuestra seguridad y nuestro crecimiento es presentarnos delante de Dios, que dice, aprobados. Si el apóstol Pablo utiliza esta palabra, aprobado, significa entonces que estamos en una evaluación cada uno de nosotros. ¿O será que algún día estaremos frente al juez, nuestro Señor Jesucristo, y seremos evaluados? Porque es algo que nosotros debemos de tener siempre presente. ¿Estamos siendo evaluados o algún día seremos evaluados? Porque la palabra aprobado significa ser aceptado o haber pasado un examen. Entonces yo quiero entender que en esta vida nosotros estamos siendo examinados. Estamos siendo examinados, pero a la vez debemos de prepararnos, porque algún día estaremos delante del rey, delante del juez, y nosotros seremos ¿qué? Examinados, y seremos reprobados o aprobados, porque han escuchado esa palabra, ¿va? Felicidades, aprobaste el examen. Échale más ganas, porque en esta ocasión reprobaste el examen. Qué triste, ¿va? Cuando en nuestras notas recibimos una calificación que es reprobativa, que nos reprueba. Pero qué gusto o qué satisfacción se siente cuando alguien recibe una nota de aprobación y nos dice, aprobaste. Y algunos dicen, bueno, yo la pasé, pero la pasé de panzazo, dicen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber cómo nos estamos, ahora sí, comportando delante de Dios. Porque delante de los hombres nosotros podemos escondernos, podemos ocultarnos. Aquí papá no está, aquí mamá no está, aquí el pastor no me ve, y podemos esconder de fulano, sutano, perengano. Pero hay algo que no se nos debe de olvidar. Hay algo que nosotros debemos siempre tener presente, que Dios siempre tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que Él conoce nuestro caminar y nuestro sentar. Entonces, donde nosotros vamos todos los días, donde nuestros pies nos dirigen, Dios está con nosotros ahí. Donde nosotros nos sentamos, ahí está Dios con nosotros. Dice el salmista en el capítulo 139 del libro de los Salmos, dice, si yo tomara, dice, las alas del alba y me fuera y me remontara al otro extremo del mar, ahí tu presencia, ¿qué dice? Está.
Y si yo, dice, me fuere a hacer mi habitación, aún, dice, en las estrellas, ahí su presencia está. Y si yo tomara la decisión de irme, dice, y hacer mi habitación en el Seol, en otras palabras, en el infierno, ahí tu presencia está. Entonces, ¿dónde no? La pregunta sería, ¿dónde no está Dios? ¿Dónde no está Dios? Entonces, por eso ahora vean lo que dice el apóstol Pablo. Dice, procuremos nosotros. ¿Qué significa la palabra procurar? Poner de nuestra parte, esforzarnos a que con prontitud, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, con diligencia. ¿Y qué es la palabra diligencia? A ver, vamos a ver, ¿qué es la palabra diligencia? ¿Acaso la palabra diligencia no significa prontitud, rapidez? ¿Y qué dice la palabra? Dice, procuremos con rapidez, con prontitud, presentarnos delante de Dios. ¿Qué dice? Pero la palabra es aprobados. Que no nos sintamos avergonzados, dice más adelante. Que no nos avergoncemos delante de Dios. Entonces, ¿será que algún día, en aquel día, habrán personas que se avergüencen de estar delante de Dios? ¿Será que en aquel día habrán personas que se sentirán avergonzados y no querrán estar delante de la presencia de Dios por temor a? Pero me gusta la última frase de este versículo. Dice de esta manera, dice que usa bien la palabra. Entonces, si dice el apóstol Pablo que usa bien la palabra, entonces ¿habrá personas que usan mal la palabra? ¿Será que habrá personas que transgiversan las escrituras para hacer de las suyas? Claro, hay personas, por eso surgen, ¿no? las sectas. Las sectas surgen de personas o de hombres que transgiversaron la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de los más recientes y fuertes que hubo aquí, en Latinoamérica, es Creciendo en Gracia. Esa organización Creciendo en Gracia, que su líder ya murió de una sobredosis de droga. Este hombre un día estaba leyendo las escrituras y encuentra una frase donde dice, y este es mi evangelio, dice Pablo. Y este es mi evangelio. Entonces este hombre comienza a transgiversar la palabra y dice, entonces hay un evangelio de Cristo y está el evangelio de Pablo. Y comienza a analizar el supuesto evangelio de Pablo y dice, no, entonces el evangelio de Cristo ya pasó de moda. Ahora es el evangelio de Pablo. Y quitó las escrituras, los evangelios, ya no predicaba de los evangelios, y ahora solamente de Pablo. Y se hizo una secta, Creciendo en Gracia, que golpeó a nuestro país, golpeó a Latinoamérica. Y por último, ¿cómo terminó este hombre? ¿Cómo terminó? Con una sobredosis de droga. Entonces vemos que sí existen personas que mal usan la palabra de Dios para sus propias conveniencia, para su propio provecho, para su propio beneficio. Entonces nosotros debemos, inclusive hay cristianos que dicen que no son pastores, sino que son ovejas de un pueblo y utilizan también mal las escrituras para su propia perdición. Transgiversan las escrituras diciendo, es que la Biblia dice esto y yo tengo que hacer esto porque la Biblia dice así. Pero realmente no es lo que la Biblia dice. La Biblia no es un libro fácil de entender. La Biblia, aunque lo puede leer cualquier persona, escucha bien, desde un adolescente hasta un viejo, lo puede leer las escrituras. Las escrituras no es difícil de captar su mensaje. Lo que es difícil es su interpretación. Y cuando nosotros malinterpretamos las escrituras, es cuando nosotros transgiversamos las escrituras, torcemos las escrituras para nuestra propia perdición. Pero cualquier persona puede escudriñar o estudiar las escrituras. Pero cuando alguien dice, yo quiero interpretar las escrituras, hay reglas,
hay principio. Por eso se le conoce las famosas reglas de la hermenéutica, porque ya no, las escrituras ya no se interpretan como un niño las interpreta. Ahora necesitamos herramientas más profundas para poder entender y comprender el significado de las palabras que están ahí escritas. Pero sin embargo, aquí podemos entender algo y debemos de captar algo, que para muchas personas han pervertido las escrituras y lo han pervertido de una manera que arrastran a muchos a la misma perdición. Por ejemplo, otra de las formas como se ha pervertido las escrituras es la famosa teología de la hipergracia, ¿no? La de salvo siempre salvo. Desde el momento en que tú recibiste a Cristo, tú ya fuiste sellado con el poder del Espíritu Santo. Y aunque tú te vayas al mundo, y aunque tú no te congregues, y aunque tú hagas lo que hagas, tú ya no puedes perder la salvación, porque tú ya estás sellado con el Espíritu Santo y ya puedes hacer y deshacer con tu vida y puedes terminar como puedas terminar, a cabo que tú ya eres salvo. Y muchas personas aceptan esa doctrina y son unos pervertidos, y puedo decir borrachos, haciendo otras cosas que de acuerdo a la palabra de Dios nos pueden llevar a la perdición. Dice la palabra de Dios: todo aquel que practica el pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. Todo aquel que practica la mentira, su padre es ¿quién? Dice la palabra de Dios: el diablo. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Ni los idólatras, ni los borrachos, ni los mentirosos heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Entonces, una persona, aunque ya es cristiana, pero sigue practicando la mentira, a ver cómo está eso. ¿Puede un cristiano ser cristiano o decirse ser cristiano y ser un mentiroso? ¿Puede ser? No. Pues entonces no es cristiano. Por denominación o por nominación, por nombre. Es que voy a una iglesia, ya soy cristiano. No, el venir a una iglesia no te hace ser cristiano. El venir a una iglesia no te hace ser ¿qué? Salvo. Es como cuando tú entras a la cochera de tu casa, automáticamente te conviertes en un auto. ¿Será que al momento de que tú entras a una granja, en el instante que tú te metes a la granja, te conviertes en gallo o en gallina? Es lo mismo. ¿Acaso al momento de venir a una iglesia ya te hace ser salvo, te hace ser cristiano? No, no te hace ser cristiano ni ser salvo. Entonces, esa doctrina está pervirtiendo el verdadero evangelio. Por eso dice la palabra de Dios: preséntate ante Dios aprobado. Que cuando lleguemos ante la presencia de Dios, nosotros podamos presentarnos felizmente, ahora sí, orgullosamente, delante del juez, delante de Dios, porque el que nada debe, nada teme. Pero el que debe, tiene temor hasta de morir, porque no sabe a dónde va a ir a parar, a dónde va a ir. ¿Por qué? Porque dice: si me muero en la condición en que soy, ¿a dónde voy a ir? Porque él sabe y su conciencia le dicta que lo que él está haciendo está mal delante de los ojos de Dios, está mal delante de Dios, y por esa causa él se siente avergonzado. ¿Qué dijo Adán cuando se vio desnudo? ¿Qué sintió Adán cuando se vio desnudo? Vergüenza. Imagínate, Dios le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás? Y Adán contesta: aquí estoy. Y le dice: es que me pides desnudo. Y ahí comienza el diálogo. Date cuenta, la vergüenza es el estado de desnudez en la vida espiritual de la persona. Por eso el apóstol Pablo dice: preséntate ante Dios, que dice aprobado. Cuando nosotros estamos seguros, ¿por qué no oramos? Hay personas que dicen: es que yo no oro porque no me siento bien delante de Dios. Yo no oro porque me siento reprobado delante de Dios. Tiene miedo, tiene temor de que Dios que lo repruebe o no lo acepte. Ahora, el cristianismo es llamado a vivir para Cristo. Escúchalo bien. Ya no vivo yo, mas Cristo, ¿qué dice?
vive en mí. Entonces, ¿será que lo que yo hago entre semana es lo que haría Cristo en la tierra? Lo que yo practico entre semana, lo que yo hago entre semana, ¿es lo que Cristo haría en mi lugar? Ahora, la declaración es sencilla y es transparente. Ya no vivo, ¿qué dice? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La pregunta que yo me debo de hacer, ¿Cristo haría esto de lo que yo estoy haciendo? Porque dice que el cristianismo es llamado a vivir para Cristo, a reflejar ¿qué? Su carácter, a darse a otros con el amor de Dios. ¿Nos damos con el amor de Dios o nos quejamos de los demás? Y esto es algo que nosotros debemos de tener presente. Nosotros no podemos cumplir nuestro destino sin la práctica de nuestros dones espirituales. Nosotros no podemos cumplir con nuestro propósito en la tierra si Cristo no está en nosotros. ¿Escucharon? Si Cristo no está en nosotros, no podemos cumplir nuestro llamado delante de Dios. Y nuestro propósito no lo podemos cumplir delante de Dios. Ahora, en la Biblia hay hombres que dispusieron o que pusieron algo a disposición de Dios. En la Biblia hay personas, hombres que dispusieron algo o que pusieron algo en las manos de Dios para que Dios los usara. Número uno, por ejemplo, Moisés. Moisés dice que el estar dispuesto a que Dios lo utilizara era negarse a sí mismo. Moisés, aunque él sabía que él era hijo, sus padres eran los esclavos de Egipto, escucha, él dispuso a Dios toda su preparación de Egipto y se negó a vivir conforme a la riqueza de los egipcios. Dice la epístola a los hebreos, dice, Moisés, siendo el hijo de la hija del faraón, no aceptó las riquezas de los egipcios, sino que abrazó el vituperio de Cristo. Se negó a sí mismo, entregó sus conocimientos, entregó todo delante de Dios para que Dios dispusiera de él. David, por ejemplo, ¿qué hizo David para que fuera tan grande en la historia? Si nosotros dijéramos, ¿pero qué hizo David? Pues aquel hombre llamado Goliat decía, ¿quién va a ir a pelear? ¿O quién se presentará delante de mí para pelear? Y el que lo haga, dice, el que venciere será esclavo del uno del otro. Entonces David dijo, yo iré a pelear. Mira, es tan insignificante tal vez las frases que encontramos en la Biblia de estos hombres que marcaron la historia de su generación. Moisés se negó a recibir la riqueza de los egipcios. Se negó a recibir. David pronunció la frase, yo voy a ir a pelear contra ese gigante. Una frase sencilla, yo lo voy a hacer, yo voy a ir a pelear. Y Dios lo exaltó, Dios lo levantó, le dio el privilegio de matar a un gigante que el mismo rey Saúl no se atrevió a hacerlo. Pero una sola proclamación, una sola declaración de la boca de David, yo lo haré, yo voy a ir, yo lo destruiré. Y Dios le dio la victoria. No solamente a él, Elías, por ejemplo, Elías es considerado por muchos como el profeta más grande de los judíos. Quizá fuera el más grande. Seguía las instrucciones del Señor. Dios le dijo que fuera al arroyo de Kerit y él fue así. Pero estaba a disposición ¿de quién? De Dios. ¿Por qué Dios utilizó a Elías? Porque estaba a su disposición. Lo que Dios le ordenara a Elías, Elías lo hacía. Cuando Elías entró en una depresión y se fue y se escondió en una cueva, y él claramente, Elías lo declara y dice, ya todos los profetas que vivían fueron muertos por esta mujer Jezabel, ¿qué me queda a mí? Simplemente morir. Y fue él y se escondió en la cueva de Kerit, junto al arroyo de Kerit, y dice que ahí se quedó dormido. Y el pensamiento de Elías fue, poco a poco me voy a morir.
Pero en esa desesperación o en ese trance que se encontraba Elías, en ese sentido de depresión, Dios le habla a Elías y le dice: Elías, no estás solo. Tengo aún profetas que no han doblado sus rodillas delante de Baal, ni esta mujer los va a alcanzar. Así que levántate, come, ponte tu calzado y vete a donde yo te voy a decir. Y Elías se levantó deprisa, comió y siguió su camino. Disposición, dilo conmigo, disposición. ¿Qué hizo Moisés? Se negó a recibir la riqueza de este mundo. ¿Qué hizo David? Solamente dijo: yo voy a ir. ¿Y qué hizo Elías? ¿Qué hizo? Se dispuso a obedecer a Dios. Sencillas frases, sencillos pasos que podemos hacer para agradar a Dios. Para agradar a Dios no necesitamos tanto alboroto, solamente necesitamos una declaración o una acción como la de David. Escucha bien, ¿qué necesitamos para agradar a Dios? Una declaración o una acción. Pero eso está en mi voluntad. Yo decido declarar y yo decido accionar. Yo tomo la decisión de obedecer a Dios, caminar en sus mandamientos, o decido declarar esa frase: yo voy a ir a pelear contra Goliat. No solamente Elías, vemos a Isaías, esa famosa frase de Isaías, cuando Dios le preguntó a Isaías y le dice: pero ¿quién va a ir a predicar el evangelio a esta nación? Y Elías levanta su voz y dice: heme aquí, envíame. ¿Qué dice? A mí, yo iré. Heme aquí, envíame a mí. Una declaración más. Una declaración. Mira, una declaración: yo voy a ir a pelear contra Goliat. Una declaración: heme aquí, yo iré. Una declaración. Pero lo que tú declares, recuerda, lo que tú declares, Dios lo tomará muy en serio. Lo que tú declares, Dios lo tomará muy en serio. Lo que tú hagas, Dios lo tomará muy en serio. Cualquier cosa, porque la Biblia dice: en aquel día daremos cuenta delante de Dios de las obras que hicimos, hayan sido buenas o hayan sido malas. Dios toma muy en cuenta lo que hacemos o dejamos de hacer, lo que decimos o dejamos de decir. Dios lo toma muy en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que yo debo de hacer para agradar a Dios? ¿Qué debo de hacer? Una buena declaración y una acción. Yo tengo que accionar y yo tengo que declarar para que yo pueda obedecer a Dios. ¿Qué hizo Elías? Elías dispuso su corazón a obedecer a Dios. ¿Qué hizo Isaías? Declaró: heme aquí, envíame a mí. Ahora, Esther, ¿qué hizo? Ella escogió ser disponible. Escucha, Esther escogió ser disponible. Ahora, el mal del hombre. ¿Cuál es el mal del hombre de este siglo? De este presente siglo. El mal del hombre de este presente siglo es: no tengo tiempo. No tengo tiempo. Es que no me da tiempo. Ese es el mal del hombre de este siglo. Y dice, y no sé si tú has escuchado, pero yo he escuchado a pastores o a personas diciendo: ay, ojalá el día que Dios me da tuviera 36 horas. Si no sabes administrar las 24 horas que Dios te da y te regala, ¿tú crees que vas a saber administrar 36 horas? Disponibilidad. Debemos estar disponibles a la hora que Dios nos necesite. Mira, ¿por qué la obra misionera ha cesado en este tiempo? ¿Por qué la obra evangelizadora se ha detenido? Y usamos otros programas para poder atraer a la gente. ¿Por qué? Porque no hay cristianos disponibles. La mies es mucha, los obreros son pocos. Hay muy poca gente disponible para hacer la obra de evangelización.
Mira, mis respetos para los testigos de Jehová. De veras. Muchas veces la gente lo señala mal a ellos. Pero mira, están disponibles. Les han vendido la idea. Pero ellos están disponibles. Toman su tiempo, sí, lo voy a hacer, y van y lo hacen. Pero nosotros no. Estoy muy cansado. Es que me llego bien tarde. Estoy agotadísimo. Cuando te presentes delante de Dios aquel día, dile lo mismo que a mí me dices. Y dile, sabes que yo no iba a la oración, yo no iba a evangelizar, yo no iba a hacer eso porque no tenía tiempo para ti, Dios. Porque no me sobraba ni tiempo ni para mí, porque yo ni descansaba o no tenía tiempo, no lo administraba. Díselo a Dios en aquel día. Todos tenemos tiempo. Yo estudio, la hago de amo de casa. ¿Sí? Hago mis tareas de la universidad. Cumplo con mis deberes conyugales. No presumo. No presumo. Sí, le doy de comer a mis hijas. Les preparo su alimento. Pero pastor, su trabajo es ese. No es mi trabajo ese, pero apoyo, ¿no? Apoyo. No me digas que no tienes tiempo. Disponibilidad. Dilo conmigo, disposición. ¿Qué dijo Mardoqueo? Le dice Esther, ojalá y Dios quiera que el tiempo te sobre para llegar delante del rey y libres al pueblo de la muerte. ¿Y qué dijo Esther? Pues para este tiempo he nacido. Para este tiempo he nacido. Disposición. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Accionó. ¿Qué hizo Moisés? Se negó a la riqueza de este mundo. ¿Qué hizo David? ¿Cuál fue la declaración? Yo voy a pelear contra Goliat. ¿Qué hizo Isaías? Una declaración. Heme aquí, yo iré a predicar. ¿Qué hizo Esther? Se dispuso. ¿Qué hizo Elías? Disposición también a obedecer a Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia en este tiempo? ¿No? Porque si yo les pregunto a la gente, ¿por qué no vienes a la iglesia? Es que me quedé dormido, pastor. O, es que no tengo carro, pastor. Como que si hubiésemos nacido en carro. ¿Ah? Tantas facilidades que hay el día de hoy para movernos de un lugar a otro. Mira, cuando Dios me permitió trabajar en la parte sur, en Chiapas, en Oaxaca, mira, la gente viajaba. Mira, nosotros mandábamos a un mensajero, a un indígena mensajero, y le decíamos, tal día, tales horas, en tal lugar, nos vamos a reunir para alabar a Dios. Nosotros no sabíamos si el mensajero llevaba la noticia, pero nosotros llegábamos al lugar a tales horas, en la hora acordada, y nos sorprendía, la gente estaba ahí. Y muchas veces la gente estaba antes que nosotros, porque nosotros viajábamos desde la ciudad hasta la sierra, 3-4 horas. Muchas veces en caballo, muchas veces a pie lo hacíamos. Hoy aquí en la ciudad ya hay Uber, Didi, no le estoy dando publicidad. Hay Uber, Didi, Taxify, no sé qué otras cosas. Hay tantas formas de movernos. Bueno, cuando estaba lo del gasolinazo, te lo paso, pues. Pero ni aún así yo me venía a pie de la casa. Me venía. Hay muchas formas. Cuando yo estoy dispuesto y realmente, amo a Dios, no voy a poner ningún pretexto y no voy a poner un pero en mis labios. Yo voy a decir sí, pastor. Y es más, mi sí que sea sí y mi no que sea qué. No vaya a ser que te encuentres pecando delante de Dios. De esa forma tenemos que aprender a disponernos. Y tienes que aprender a entregarte a Dios. ¿Por qué? Porque dice, preséntate delante de Dios aprobado. No vaya a ser que lleguemos en aquel día delante de Dios y Dios, la frase, ¿no? Cuando llegas delante del maestro, ¿y cuánto saqué, maestro? Y te dice, reprobado.
reprobaste. Y en aquel día la frase que Dios nos diga va a ser más fuerte. Y que nos los diga y lleguemos delante de Él y te digas: aquí estoy, Señor, aprobé o reprobé. Y Dios te diga: apártate de mí, no te conozco. Wow. Y muchos en aquel día dirán: pero Señor, Señor, en tu nombre saqué demonios, sané enfermos, profeticé, en tu nombre, Señor, hice esto. Y el Señor al último diga: es que tú buscaste mi respaldo, mas nunca buscaste mi aprobación. ¿Qué buscas tú? ¿El respaldo de Dios o la aprobación? Yo prefiero la aprobación de Dios antes que el respaldo de Dios. Mucha gente ora para buscar el respaldo de Dios, y no está mal, está bien. Señor, mientras predicamos, obra milagros, señales, prodigios. Pero en aquel día, ahí está Judas. Venía contento con los 70. Señor, y tal vez fue Judas el que dijo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Cuando orábamos por los enfermos, ellos sanaban. Sucedían cosas hermosas, maravillosas. Y el Señor no tuvo que reprobar a Judas. Por eso Jesús, ¿qué le dijo a Judas? Le dice a los discípulos: no se alegren que los demonios se sujetaron a ustedes, ni se alegren que los enfermos sanaron, mas alégrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es la aprobación. Sí queremos ver señales, sí queremos ver este prodigio, sí queremos ver sanidades, sí lo deseamos, pero no es el todo del evangelio. El todo del evangelio es que nos presentemos delante de Dios, ¿qué? Aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Que estemos delante del juez justo, delante de Dios, y podamos estar frente a frente con Él y no sintamos vergüenza de mirarlo al rostro y decirle: aquí estamos. Probablemente no vamos a escuchar lo que deseamos escuchar. Probablemente no escuchemos esa frase que quisiéramos escuchar: pásale, mi buen siervo, mira, aquí está la mansión que yo te preparé. Tal vez no. O tal vez escuchemos aquella frase tan simple que dice: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho, que dice, te pondré. O tal vez escuchemos aquella frase que diga: siervo inútiles somos, porque lo que hicimos, lo hicimos porque Él estuvo con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué dice la frase siervo inútiles somos? Porque ¿sabes por qué somos tan inútiles? Perdón por la frase, está fuerte, pero es cierto, siervos inútiles. ¿Saben por qué dice la palabra siervos inútiles somos? Porque simplemente hacemos lo que se nos manda hacer y no damos el extra. No damos el extra. Estamos contentos: yo con que el domingo vaya y alabe a Dios, dé mis diezmos y ofrenda. Con eso, siervos inútiles somos. Porque lo que hacemos es simplemente lo que podemos hacer. No damos: a ver, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo dar? ¿Me regalas un vasito con agua? Pastor, ¿por qué un vasito? Mejor le regalo la botella entera. ¿Sí te das? Damos siempre, ¿qué? El extra. Nunca dejamos a medias las cosas, o hacemos lo que simplemente se nos ordenó hacer. Hacemos más. ¿Acaso no podemos hacer más de lo que se ha ordenado hacer? ¿Acaso Jesús no dijo de esta manera: cuando venga el Espíritu Santo, cosas mayores de las que yo hice, ustedes, ¿qué dicen? Harán también. Entonces sí podemos hacer más. Sí podemos hacer más de lo que se nos pide. Es más, siervos inútiles somos, porque muchas veces ni damos lo que debemos de dar. Le robamos a Dios y somos inútiles. En vez de decirle: bueno, Señor, te doy mi tiempo, estudio, trabajo, Señor, pero en la noche voy a disponer un tiempo para estar a solas contigo. Voy a orar, Señor.
En la noche, Señor, cuando ya toda mi familia esté dormida, me voy a bajar a la sala a estar contigo. No lo hacemos tanto. No leemos la Biblia. No leemos su palabra. Es que estamos cansados. Es que todos nos cansamos. Mira, aún el flojo se cansa de hacer nada. ¿Sí o no? Aún el flojo se cansa de hacer nada. Ay, cuando mis hijas no van a la escuela y las dejo descansar, ¿no? Dejo que duerman y se levantan. Ay, estoy bien cansada. Y les digo, ¿de qué? De nada. ¿Están cansadas de nada? Se cansan de hacer nada. De estar acostado cansa. De estar acostado. Es más, muchas veces mis hijas me dicen, ya me cansé hasta de comer. Ya me duele la mandíbula, ya me cansé de comer. Se cansan uno de comer. Licuadito. Ni modo. Pero si te das cuenta que muchas veces nosotros no hacemos más allá de lo que se nos ha ordenado hacer. Y nos dejó el poder, nos dejó la habilidad, nos dejó a su espíritu. Y Él dijo, con Él mayores cosas harán de las que yo hice. Así que no pongamos pretextos. Podemos hacer muchas cosas más. Eso sí. ¿Sí o no? Sí, es cierto. Podemos. ¿Cómo estás? Cansado. Mira, muy pocas veces yo contesto que estoy cansado, aunque muchas veces estoy muy cansado. Muchas veces estoy trabajando y estar trabajando fijando la vista en la computadora te cansa. Estar sentado en una silla que no tiene cojín te cansa. ¿Verdad? Más si no tienes cojín también, ¿no? Integrar te cansa. Pero sin embargo, dedicamos tiempo a la lectura, a la palabra. No dejemos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Me encanta un himno que escuché hace años. Dice, mi vida di por ti. Dice este canto, mi vida di por ti. Como que Jesús hablando a la iglesia. El canto dice, mi vida di por ti. Y la otra frase dice, tú que has dado por mí. Yo de mi vida, pero tú que has dado por mí. Ay, 2, 3 horas en el culto el domingo. Eso es tiempo para darle. ¿Qué le has dado tú a Él? ¿Qué le has dado? Un día estábamos platicando con mi esposa, me dice, la pastora me dice, ay, dice, ¿cuándo se me ocurrió decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí? ¿Cuándo fue? Es que cuando tú hablas, Dios lo toma en serio. Cuando tú accionas, Dios lo toma en serio. Yo tenía 18 años, cuando yo escuché un mensaje de la boca de un pastor, y estaba predicando de David, precisamente. Y en el llamado, desafío a la juventud. Y en medio de los jóvenes, yo levanté mi mano y dije, yo quiero, yo voy a ir. Han pasado 24 años. No me arrepiento de haber tomado esa decisión, de haberle dicho a Dios, heme aquí. Fue un día sábado, un día lunes, yo terminé mi prepa, un día lunes yo estaba ya saliendo a la sierra a predicar el evangelio con los indígenas. 3 meses en la sierra. Regresé, tomé mi maleta y me vine a la Ciudad de México a prepararme, a estudiar. Terminé mi licenciatura y me regresé a Chiapas a seguir trabajando. ¿Qué le vas a decir a Dios en esta hora? Preséntate delante de Dios como obrero. ¿Como qué dice? No dice como jefe, no dice como líder, dice como obrero. ¿Y quién es un obrero? Es un trabajador. Preséntate delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a orar a Dios.
Dos cosas bien sencillas. Solamente dos cosas muy sencillas. Número uno, haz una declaración, pero piénsala antes de hacer la declaración. Y número dos, acciona conforme a esa declaración. ¿Qué vas a declararle en esta hora a Dios? Hace 18 años le dije, Señor, aquí está mi vida. Y accioné. Hoy, ¿tú qué le vas a decir a Dios? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Mamá, no te vayas a dormir. Cierra tus ojos un momento. Dile, Señor, ¿qué te puedo ofrecer? Si todo lo que existe en este mundo es tuyo, Señor. Si aún el tiempo es tuyo, mi vida es tuya. Tal vez lo que hoy tú le puedas ofrecer a Dios es tu disponibilidad, disposición. ¿Por qué no le dices a Dios, Señor, aquí está mi vida? Hoy estoy disponible a ti. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Obra en mí. Pon en mi corazón, dile a Dios, el querer como el hacer, tu perfecta voluntad. Dios, ayúdanos. Te entregamos lo que es tuyo. Tú me prestaste la vida, hoy te la entrego. Tú me prestaste este cuerpo para habitarlo. Hoy te lo entrego también. Las manos, los pies, mis ojos, mis labios, mis oídos, todo es tuyo. Hoy te lo entrego una vez más. Hago de ti mi dueño, mi Señor. Tú eres el que gobierna, tú eres el que dirige mis pasos. Hazlo conmigo. Ya no buscaré más pretextos. Ya dejaré atrás aquellas cosas que me estorban para hacer tu perfecta voluntad. Hoy me entrego a ti una vez más, como lo hice hace 24 años atrás. Hoy lo pongo delante de ti, 25 años atrás. Una vez más, puedo decirte, heme aquí, envíame a mí. La mies es mucha. Nuestras manos están dispuestas a levantar esa cosecha para cumplir la gran comisión. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Muy bien. Dios le bendiga.